Ahí está. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Eh, Muchas gracias, doctor Eduardo Oviedo, por posibilitarnos esta charla tan importante para nosotros, para la Universidad Nacional de Jujuy, para la carrera de Ciencia Política. Quería también aprovechar la oportunidad para agradecerle al doctor Guillermo Farfán, el director de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, todo el equipo de trabajo, la doctora Cecilia Rodríguez, eh, Marcelo Santos, que nos posibilita también esta conexión, que está en el área de sistemas, bueno, a alumnas y alumnos que nos acompañan en la tarde de hoy, en esta primera charla de las dos que vamos a tener en la Cátedra de Teoría del Estado, y por supuesto a todos y todas que hicieron posible que podamos tener esta charla. Gracias, doctor Eduardo, nuevamente sabemos que está full todo el tiempo con conferencias, charlas y artículos, así que un orgullo enorme que pueda darnos este tema, que pueda hablarnos acerca de este tema tan importante para la ciencia política, que es la legitimidad política, ¿no? Así que bueno, le doy la palabra, doctor, y bueno, cuando usted disponga, comenzamos. Bueno, muchas gracias, Alejandro. El gusto es mío de poder nuevamente estar con la gente de Jujuy y de las zonas aledañas, presentando este tema. En realidad ustedes me conocen a mí como un especialista en temas sobre China. Me he dedicado prácticamente toda la vida a estudiar eso, pero obviamente lo hago desde la perspectiva siempre de la ciencia política y de las relaciones internacionales. Y como he sido un discípulo del doctor Artemio Luis Melo, y sé que ustedes utilizan mucho el libro, eh, aprovecho esta oportunidad para colaborar aquí con Alejandro y hablar un poco de un tema que es más que interesante, que es la legitimidad política, ¿no? Ahí disculpe, Y doctor, que lo interrumpa un minutito. sí, Ahí que en cuanto a la presentación, sí, todo. está en el flyer, todo, bueno, todos lo conocen. Para quienes no lo conocen, el doctor es doctor en ciencia política, trabaja activamente en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, en varias cátedras, es escritor, tiene varios libros publicados, pero además usted, doctor, es licenciado en Ciencia Política y licenciado en Relaciones Internacionales con el doctorado en la Universidad Católica de Córdoba, con En una ciencia política. especialización en Beijing, en China, en Derecho, así que bueno, disculpe que lo haya interrumpido, pero bueno, para quienes no entraron recién y no vieron el flyer y no estuvieron en las clases, para aclarar estos temas. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias. Entonces, quería compartir este tema, que ya estamos subiendo nuevamente las diapositivas, eh, sobre este tema de la legitimidad, que es siempre un tema de actualidad, un tema siempre constante. Y yo lo trabajo mucho el tema relacionado con China, en particular hay muchos interrogantes respecto al tema de la legitimidad en China, hay mucho debate, eh, hay muchas cuestiones todavía no subsanadas en este tema, pero hoy yo me voy a focalizar en la legitimidad en términos generales, y sí, obviamente, lo que trato de hacer es llevar estas cosas a la práctica, que es lo fundamental, porque la teoría sin poder aplicar a la práctica no sirve. Entonces nosotros tenemos que ver que en ciencia política, ustedes están ahora aprendiendo allí en la carrera muchos conceptos, muchas doctrinas, muchas nociones que tienen que llevarla luego a la práctica y si realmente esas nociones no se pueden aplicar a la práctica no tienen sentido. Por lo tanto, vamos a tratar de profundizar este tema de la legitimidad política, que es parte del programa que tienen con el profesor Alejandro Zafaros. Así que si me permitís, Alejandro, comenzamos viendo entonces el tema. Sí, adelante, Eh, doctor. digamos, bueno, acá yo le voy a mostrar algunas cuestiones que yo he trabajado sobre legitimidad, fundamentalmente, reitero, a partir de los estudios que hago en la legitimidad en China, y esto lo he extendido ahora a una visión más general y de otros países. Pero la pregunta es, ¿qué es la legitimidad? Siempre es lo que nos hacemos, ¿cómo la definimos, ¿no? Entonces, la legitimidad
son razones, es un argumento, una explicación que se da a la dominación política, ¿no?, en un orden político determinado. Es decir, es el fundamento, la noción, la explicación de la dominación política, ¿no? Es decir, en toda la sociedad hay una relación de mando y obediencia, en la sociedad, dentro de los estados. Entonces, la legitimidad es lo que explica esa dominación política. Ahora bien, hay algunos autores que dicen, es un derecho, ¿no? Es un derecho que explica esa dominación, o la ven como derecho. Entonces yo ahí me corro de esos docentes que plantean que es un derecho, porque considero que, digamos, en el proceso político, en lo que sucede en la política a menudo, es el proceso de institucionalización política, es decir, digamos, todo poder tiene su fundamentación. Su relación de poder está fundamentada en algo, en alguna razón, en algún argumento, en alguna doctrina, en alguna ideología que fundamenta esa relación de poder. Y obviamente esa relación de poder termina, en última instancia, institucionalizada, configurada en el derecho. Por lo tanto, digamos, la legitimidad es lo que fundamenta, digamos, la relación de poder. Y la relación de poder se institucionaliza en el derecho. Por eso nunca puede llegar a ser, como algún autor menciona, que la legitimidad es una suerte de derecho. Entonces, reitero, la legitimidad es las razones, los argumentos, los fundamentos, las ideas básicas que explican una dominación política en un orden político determinado. Ahora vamos a ver con más detenimiento. El doctor Melo decía que ¿qué era la dominación política? Era la posibilidad que tiene un actor político de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado. Lo que representa una inclinación de voluntades y por lo tanto el reconocimiento de la autoridad. Es decir, aquí hay una relación de mando y obediencia y el que obedece reconoce en el que manda el criterio de autoridad. Y eso es precisamente, ese criterio de autoridad está dado en la aceptación de las razones o los argumentos que explican esa dominación política. Esto que parece un poquito confuso, se vuelve un poquito más confuso cuando vamos a ver que a nivel político las relaciones de poder se pueden basar prácticamente en tres tipos. Hay otras relaciones de poder, pero las principales son la relación de mando y obediencia, la relación de poder basada en la negociación y la relación de poder basada en el liderazgo político. Nosotros vamos a ver que la relación de poder basada en el mando y la obediencia se da en el plano interno de la realidad política, que sería el Estado, dentro del Estado. Ustedes saben muy bien que dentro del Estado está el gobierno, las autoridades y la sociedad civil, y hay una relación de mando y obediencia muy clara, ¿no? Es decir, el gobierno emite una ley, la sociedad civil la debe cumplir, o bueno, puede pedir su modificación a través de las instituciones, pero en última instancia hay un carácter imperativo de esa norma que establecen los gobiernos. En el campo internacional, en lo que sería en el sistema internacional, la relación cambia, porque allí están los estados, comúnmente entre iguales, y la relación de poder, a diferencia de lo que sucede en el plano interno, la que prima en las relaciones internacionales, es la relación de poder basada en la negociación. Y por último, en los dos niveles, tanto en el plano externo de la realidad política como el interno, es decir, dentro del Estado o fuera del Estado, está la relación de poder basada en el liderazgo político, ¿no? Es otro tipo de relación de poder. Y yo recuerdo que cuando aprendíamos en la Universidad Nacional de Rosario en Ciencia Política, nos enfocábamos mucho en dos autores. Uno era Mills, que era el que hacía una clasificación de los liderazgos en rutinario, innovador y precursor,
Y obviamente la tradicional clasificación de Max Weber, que seguramente los alumnos ya lo deben haber visto, y que es la que divide al liderazgo político en liderazgo tradicional, el liderazgo carismático y en el liderazgo racional legal. El liderazgo tradicional es lo que viene dado por la costumbre, lo que Weber, o la costumbre o la tradición, y lo que Weber denominaba la autoridad del ayer eterno. Y, por ejemplo, hay un ejemplo bastante contemporáneo, que es el de Irán, ¿no? Con la República Islámica de Irán, donde existían interpretaciones sacerdotales del Corán por parte del Ayatolá Khomeini. Ahí tenemos un caso de una legitimidad de un líder, que es el Ayatolá Khomeini, que se basa en las interpretaciones sacerdotales del Corán. Es decir, esto sería un poco la legitimidad tradicional. Luego, a veces se confunde también con la carismática, o a veces coincide también con la carismática, porque la carismática surge del encanto personal o de la fuerza de una personalidad individual, lo que nosotros sabemos de los caudillos, por ejemplo, ¿no? Weber la denomina como la autoridad del don extraordinario y personal de la gracia, que tiene el carisma. Y tenemos muchísimos líderes carismáticos, ustedes, no quiero dar nombres, pero piensen en cualquiera de los que les venga a la cabeza, que seguramente lo va a hacer. Y a veces la legitimidad carismática, la del líder caudillesco, puede, como sucede en el caso de Irán, también estar vinculada con la tradicional. Y por último, según Weber, tenemos la legitimidad racional legal, en donde allí ya no hay cuestiones personales, sino que son motivaciones objetivas e impersonales, ¿no? Es decir, se obedece a digamos, al cargo en lugar de a la persona investida en ese cargo. Es decir, estamos respetando al presidente porque es presidente de la nación, no como persona individual, ¿no? Una vez que deja el cargo, su autoridad racional, legal, se va perdiendo, se diluye. Y Weber la identificó como las reglas racionalmente creadas, como la característica central de esta forma de autoridad. Es decir, por ejemplo, las constituciones establecen las distintas autoridades que van a gobernar un país, y eso estaría dado en un elemento impersonal y objetivo, ¿no? Bueno, entonces esto es para referirnos a esta última, que era la relación de poder basada en el liderazgo. Después vamos a retomar esta de la relación de poder basada en la negociación cuando hablemos del plano interno o del sistema internacional. Ahora bien, ¿qué concepto? Hay muchísimos conceptos. Recién dijimos que eran argumentos, razones. Fíjense ustedes, a mí me gusta mucho esta definición de José López Hernández, que dice que la legitimidad es la justificación de la posición y uso del poder a través de una construcción ideológica que infunda en la mente de los súbditos la creencia en el derecho del gobernante a mandar, ¿no? Fíjense ustedes, esta definición, la legitimidad es el poder se justifica de una manera a partir de una construcción ideológica que penetra, podríamos decir, las mentes de los súbditos y que los llevan a creer que el derecho del que lo está gobernando, el derecho, que tiene el derecho a mandar. Esto es lo que plantea José Hernández. Esto me parece que es una definición bastante importante. Entonces, acá encontramos dos factores que siempre están conectados con la legitimidad. Una es la capacidad que tiene el líder o la capacidad que tiene el que manda de persuadir a los que obedecen, y por el otro lado está el consenso, el acatamiento de quienes obedecen al que manda. Entonces ahí hay una relación, yo diría, que se juntan, ¿no? La capacidad de persuasión, pero fundamentalmente también el consenso, porque es el consenso en última instancia el que le da esa legitimidad, ese argumento, ese apoyo, podríamos decir, a la autoridad. Ahora bien, ¿qué relación tiene la legitimidad con la coerción? Con el uso, podríamos decir, descarnado del poder, ¿no? Con la fuerza. Digamos, porque recién decíamos que por un lado está la persuasión y está el consenso, pero
la dominación, una dominación puede darse solamente por el uso de la fuerza, por la coerción del que manda. Hay muchos casos donde la fuerza prima sobre el consenso, ¿no? Yo entiendo, junto con algunos autores como Viglino Campos, es que acá la legitimidad pierde todo su sentido, ¿no? En la medida en que está asentada solamente en la mera fuerza y no en argumentos, ¿no? Eh, Aunque es claro que, digamos, siempre se requiere como mínimo una, una explicación de por qué se gobierna. Es decir, aún en aquellas dictaduras más feroces, digamos, siempre se tiene que buscar una argumentación, una explicación de por qué se gobierna, ¿no? Y como dice Viglino, ninguna forma de gobierno puede mantenerse, puede mantenerse sin legitimidad. Así que este es un tema más que importante, la relación con la coerción. Stenberg, por ejemplo, afirma que todo gobierno, de donde quiera que derive su fuerza, lleva consigo la convicción de su legitimidad, o por lo menos aspira a justificarla. Cualquier. Pongan un ejemplo que quieran, algún gobierno totalitario, los regímenes nazis, las dictaduras militares aquí en Argentina, todas siempre trataron de explicar o argumentar por qué venían a dominar, bajo distintos objetivos. Entonces, acá hay una relación muy clara de la legitimidad con la coerción y con el consenso, ¿no? Y acá me tengo que basar un poco en Melo, donde cuando plantea, bueno, esto lo planteo yo en primer lugar, después me baso en Melo, pero la dominación siempre se ejerce sobre una mixtura que oscila entre los extremos de coerción y los extremos de consenso. Obviamente que cuando el régimen va a obtener mayor consenso, es decir, van a ser más sólidos los argumentos por los cuales los dominadores están dominando, ¿no? O ejercen la dominación. Mientras que la legitimidad, como dijimos, confiere razones o argumentos a la relación de poder y otorga el justo título de mando a los gobernantes. Es decir, cuanto mayor consenso tenga un gobierno, bueno, evidentemente le va a dar un mayor justo título de mando a los gobernantes y viceversa. Cuanto más sea la coerción, evidentemente, más sea la coerción, el menor va a ser el consenso hacia digamos, hacia esos actores que están mandando en ese momento. ¿Qué pasa con los regímenes totalitarios? Porque, como yo les comentaba, yo trabajo mucho China y obviamente es un totalitarismo. Y la pregunta es, ¿qué pasa con esos regímenes? Porque se puede hablar de legitimidad en esos regímenes políticos, ¿no? Y Bentham nos da una clasificación y nos dice que el poder es legítimo en la medida en que se ajusta a las reglas establecidas. Eso siempre sucede porque generalmente hay una constitución. Las reglas pueden justificarse por referencia a creencias compartidas tanto por dominantes como por subordinados. Y por último, y esto me parece que es lo fundamental, hay evidencia de consentimiento del subordinado hacia la relación de poder en particular, ¿no? La pregunta es la siguiente, es decir, ¿cómo nosotros sabemos si los habitantes de una dictadura están expresando su adhesión a un régimen totalitario? ¿Cómo, por ejemplo, de qué validez tiene una encuesta hoy, por ejemplo, en Corea del Norte? ¿O qué valor podría llegar a tener una encuesta en el régimen nazi? Entonces, esto es un tema, un punto que para mí es bastante digamos, bastante claro, y que muchas veces hay algunos autores que plantean de que es posible también la legitimidad en los gobiernos totalitarios, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, la legitimidad en los totalitarismos depende más de la capacidad de persuasión que tiene el dominador y en menor medida de la adhesión del dominado, pues el consenso del dominado en las democracias se transforma, por ejemplo, en la sumisión en los totalitarismos. Es decir, yo puedo hacer una encuesta en China o en otro país, pero tiene cierto grado de limitación. Y lo que más vale, creo que aquí, es la capacidad de persuasión que, digamos, la adhesión. Por supuesto que la adhesión es muy importante, porque si no, el régimen está infundado, es mera fuerza solamente, y no alcanza solamente la fuerza para gobernar, digamos, un país.
Bueno, ahí están los ejemplos que yo les mencionaba, el tema de las encuestas de opinión. Bien. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de legitimidad que podemos conocer, ¿no? Que sabemos que existen? Bueno, hay Julián María, en un artículo famoso del año 76, esto retomándolo de algunas clasificaciones ya medievales, ¿no? Hablaba de tres tipos de legitimidad. La legitimidad de origen, la legitimidad de ejercicio y la legitimidad de destino. Esas son las tres legitimidades que existen en esta tipología. Creo que se ve bien la diapositiva, ¿correcto? Si alguien me lo puede confirmar, estamos en tipo de legitimidad, ¿correcto? Sí, profesor. Se ve bien, doctor. Muy bien, muy bien. Entonces, la legitimidad de origen es cuando las autoridades llegan al poder conforme a los mecanismos que están previamente estipulados en el régimen imperante. La Constitución argentina establece determinados requisitos tanto para ser presidente como para ser elegido, y si se cumplen eso, bueno, estamos con un presidente que tiene legalidad y a su vez debería tener también legitimidad. La legitimidad de ejercicio está vinculada a la eficacia en las decisiones y la eficiencia en los resultados. Esto es muy importante, porque se puede tener legitimidad de origen, pero a su vez se va construyendo también a medida que se va ejercitando el poder. Y a medida que se va ejercitando el poder, se puede ir perdiendo esa legitimidad de origen o ganando aún más en legitimidad de ejercicio, en conforme a la eficacia en las decisiones y la eficiencia de los resultados obtenidos. Y por último está la legitimidad de intención, que esta muchas veces no se menciona, siempre se la divide en legitimidad de origen y de ejercicio, y que apunta a los objetivos teleológicos de los gobernantes, es decir, en saber la intencionalidad que tienen los gobernantes sobre el mantenimiento de la legitimidad existente. Me detuve porque estaba justamente pensando en Argentina como ejemplo, después tal vez lo podemos profundizar en este punto, ¿no? Pero entonces estos son los tres tipos de legitimidad: de origen, de ejercicio y de intención. Ahora bien, cuando yo me puse a trabajar sobre el tema de China, me parecía que había que agregar una nueva legitimidad, que es la institucional. Es decir, porque aquí estamos hablando en esta tipología de Julián María de la legitimidad de las autoridades. Pero ¿qué pasa con las instituciones políticas? ¿Son o no también legítimas esas instituciones? Bueno, a mí me pareció que habríamos, además de la legitimidad de las autoridades, que se dividen en origen, ejercicio y destino, también tendría que haber un tipo de legitimidad que esté relacionada no con la persona que asume el cargo, sino con las instituciones que tienen una determinada sociedad. Y esto me parece que encontré un fundamento, porque en realidad no es que esto derivó, por ejemplo, de esta definición del IPSE, sino que primero me vino la idea de, digamos, este nuevo tipo de legitimidad y encontré el fundamento en el IPSE cuando habla que la legitimidad es también la capacidad del sistema para engendrar y mantener la creencia de que las instituciones políticas existentes son las más apropiadas para una sociedad. Esto me parece que es de suma importancia, ¿no? Más allá de las autoridades. Esto abarca a todo el conglomerado de las instituciones, ¿no? La pregunta sería, bueno, nosotros tenemos un determinado régimen político establecido por nuestra Constitución, pero este pacto que tenemos en nuestra Constitución es, digamos, ¿es el correcto, es legítimo? Bueno, esa sería la pregunta que podríamos hacernos, ¿no? Y hay otro autor que lo sigue al IPSE, y él dice muy claramente que esta definición de legitimidad, digamos, con su enfoque en las instituciones políticas, puede aplicarse universalmente a todos los sistemas políticos. Es decir, ya sean democráticos, autoritarios o posicionados en algún lugar dentro del amplio rango de tipos de regímenes de transición o híbridos. Cuando hablamos de democracias, por ejemplo, consolidadas, no consolidadas, bueno, esto aplicaría a todos los regímenes políticos. Así que esto me parece que es un punto muy importante. Y esto se da porque la legitimidad, en última instancia, acá me gusta mucho esta definición de Ferrando Badía, fíjense cómo lo define, es la base justificadora
y explicativa de las diversas modalidades que puede revestir el poder político. Es decir, acá no estamos hablando de un sistema democrático, de un sistema... No importa, el poder político es único. Después habrá regímenes políticos, pero bueno, acá justifica y explica las diversas modalidades que puede revestir el poder político y por lo tanto de sus diferentes formas políticas, ya sea sistemas políticos y jurídicos de poder político estatal, las llamadas formas de Estado. O sea que, entonces, a mi modo de ver, esta sería una clasificación más amplia, una que explique los tipos de legitimidad de las autoridades divididas en origen, ejercicio y destino, y la otra, la institucional. Bueno, entonces aquí yo hice una síntesis de lo que le estaba diciendo recién, digamos que tiene que ver con que la definición del IPSES permite diferenciar entre legitimidad de instituciones políticas y legitimidad de autoridades. La primera justifica la adecuación de las instituciones políticas escogidas por el poder revolucionario de una determinada sociedad. El justo título de mando de las autoridades encuentra su razón de ser en los tres tipos clásicos de autoridades que son de origen, de legitimidad que son de origen, de ejercicio y de intención. O sea, lo que María denomina como legitimidad plenaria, ¿no? Bien, para mí lo plenario se logra incluyendo a la legitimidad institucional. Ahora bien, ustedes me dirán, bueno, perfecto, ¿y esto cómo se lleva a la práctica? Esto todo es teoría. Bueno, digamos, ahora vamos entrando en la práctica. Por ejemplo, el poder revolucionario, porque las instituciones políticas, como dice aquí en esta parte, como habíamos dicho, son escogidas por el poder revolucionario. La pregunta es, ¿un poder revolucionario cuenta con legitimidad? ¿Una revolución cuenta con legitimidad? La respuesta, por ejemplo, acá tenemos ejemplo, la revolución en las colonias de América del Norte, la revolución francesa, la revolución china, la revolución rusa. El poder revolucionario que termina transformándose luego en poder constituyente y dicta una constitución. ¿Ese poder goza de legitimidad? ¿O solamente la fuerza, o viene solamente con la fuerza de la revolución? Entonces, acá me tengo que basar en mi maestro, el doctor Melo, que dice él que todo poder revolucionario, fíjense en ustedes, esto es muy interesante, carece de legitimidad de origen. Y en su inicio tampoco presenta legitimidad de ejercicio. O sea que no tiene ni la primera ni la segunda de Marías. A lo sumo, me lo dice, puede invocar una legitimidad de intención. Es decir, bueno, hacemos la revolución por tal cosa, porque queremos lograr una sociedad más justa, porque queremos independizarnos de España, porque, bueno, queremos establecer la dictadura del proletariado, porque somos representantes, bueno, todo lo que ustedes quieran en ese argumento teleológico, pero no tiene, desde un inicio, no tiene legitimidad de origen y tampoco de ejercicio, porque todavía no ha implementado, no ha hecho implementación. El poder constituyente o poder revolucionario o constituyente no tiene, digamos, ninguna de esas dos características, pero sí puede invocar una legitimidad de destino o de intención. Entonces, ese es un punto, me parece importante. El otro punto es la relación entre la legitimidad... Disculpe que lo interrumpa, doctor. Hay una pregunta ahí que dice, ¿la Revolución Cubana podría ser considerada como tal? ¿Entra dentro de esta cuestión de legitimidad? No, a ver, digamos, la Revolución Cubana, bajo todo poder constituyente, en su momento la revolución en el año 59, no tenía legitimidad ni de origen. Toda la revolución no tiene legitimidad de origen ni tampoco legitimidad de ejercicio, sí de intención. Ahora, luego de transformarse en poder revolucionario, dictan una constitución, ahí surgen las autoridades, y las autoridades luego, si se emanan en función de esa constitución, van a tener legitimidad de origen. La tienen, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos. Por eso allí la problemática que está planteando ahora es si la legitimidad se puede aplicar también a los regímenes totalitarios, en donde allí
hay algunos elementos en los cuales están ajenos a la posibilidad del consenso, digamos. ¿Y cómo manejamos el consenso en una sociedad cubana, ¿no? O en una sociedad china, o en la sociedad hoy, por ejemplo, en Corea del Norte? ¿Es voluntario el consenso? Digamos, ¿se puede llegar a expresar ese consenso? Ahí la academia se divide en dos partes, y hay algunos que dicen que sí, otros que dicen que no. Por eso vuelvo a decir, es decir, ¿cómo se plantea la legitimidad en los regímenes totalitarios? Sí podemos hablar de una legitimidad institucional. Son las instituciones que supuestamente un grupo de gente cree que está adoptado para esa sociedad. Ahora bien, es decir, ¿cómo nos manejamos con el consenso? Esa es la clave. Generalmente se expresa a través de elecciones, y las elecciones deben ser libres para que el hombre exprese el consentimiento libre. Ahora, si no existe la posibilidad de expresar un consentimiento libre, allí nos encontramos en que lo que va a haber va a ser adhesión, digamos, pero no va a haber un consenso por parte de los dominados. No sé si queda claro esta idea, porque es medio problemático porque hay debate respecto de esto, ¿no? En China, por ejemplo, hoy vamos y decimos si la democracia, hacemos una encuesta sobre la democracia, y nos va a dar seguramente un 70% negativo y un 30% a favor, a lo mejor. Ahora, por ejemplo, en este caso que nosotros, poníamos, porque en realidad la revolución cubana, en un principio, se transforma en un poder revolucionario, y ese poder revolucionario establece un poder constituyente que dicta una constitución. La revolución en sí no tiene legitimidad de origen ni de ejercicio. Puede tener una legitimidad de destino. Ahora bien, las autoridades después, una vez que ya se estableció, como en Estados Unidos en 1787, la Constitución, luego ya empiezan a funcionar las autoridades. ¿Las autoridades son legítimas o no? Están en función a una determinada, están elegidas en función de una determinada organización política. En Cuba, en China, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Siempre hay una constitución. Y generalmente, sacando excepciones como son los golpes palaciegos, los golpes de Estado, tienen cierta legalidad y legitimidad en su origen. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿Se puede hablar de legitimidad y legalidad en los regímenes totalitarios? Bueno, ahí está la duda. Es decir, legalidad es posible que la tenga porque asume en función a la Constitución que se da en Cuba o en China o en el país que fuese. Pero la legitimidad está dada en esos países. Bueno, ahí surge el problema del consenso, y el consenso está relacionado con el consentimiento. Y el consentimiento, si no hay una expresión libre, es la imposición del fuerte sobre el débil que lo acalla directamente, como sucedió en la época del nazismo, del fascismo italiano o en otros ejemplos de totalitarismo, ¿no? Como en la Unión Soviética de Stalin. Doctor, ahí quedó muy claro. ¿Eso aplica también, ahí una pregunta de Verónica Gutiérrez, ¿carecen de legitimidad de origen y de ejercicio los gobiernos de facto, dice? Bueno, ahí lo explicamos, es decir, lo explicamos recién, es exactamente igual que en los otros casos, porque los gobiernos de facto, en última instancia, fíjense ustedes la dictadura militar que tuvimos en el año 76, 76 hasta el 83. Bueno, ellos usaron la fuerza. Acá también los cientistas políticos argentinos se dividen, y mucho, porque los militares usaron la fuerza. Entonces, con eso derribaron un gobierno constitucional. Pero fíjense ustedes, inmediatamente, además de la fuerza, necesitó fundamentar y explicar por qué gobernaban. Entonces daban los argumentos que ellos mismos entendían que eran, ¿no? Y después establecieron incluso hasta una legislación, como si fuera un poder constituyente. La Constitución Nacional, que estaba en primer plano, pasó a tercer plano. Y pusieron las actas y los estatutos en primer y segundo plano. La Constitución pasó al tercer puesto.
Y ellos gobernaban en función de esas proclamas que hacían militares, y con eso entendían que habían logrado el fundamento explicativo, o sea, su legitimidad para gobernar. Entonces, fíjense en ustedes, ellos plantean esa suerte de argumento, y la sociedad, en última instancia, tiene que prestar el consenso, pero ¿cómo expresa, y vuelvo a repetir, el consenso en una sociedad gobernada por una dictadura? ¿Es posible el consenso libre? Para mí es imposible, para otros autores a lo mejor dirán otra cosa, pero para mí es imposible que bajo una dictadura pueda haber un consenso libre, y por lo tanto las dictaduras no tienen el carácter legítimo, la legitimidad del poder, porque eso, digamos, es un gobierno que gobierna por la fuerza y está impuesto por la fuerza, no por el consenso que le podría brindar la población. Más allá de que obviamente el partido militar tenga sus adeptos, ¿no? O sea, a mi modo de ver, los totalitarismos no tienen esa posibilidad, digamos, de la legitimidad. Buscan que la población otorgue ese consenso, pero resulta muchas veces muy difícil de que los gobiernos dictatoriales obtengan, digamos, ese consenso. También hay una diferencia entre legitimidad y eficacia. Hay alguien que tiene ahí el micrófono abierto, me parece, ¿no? ¿Puede ser? Sí, por favor. Sí, hay una diferencia entre legitimidad y eficacia, que yo aquí puse el caso argentino y de Argentina y de China para entender cuál es la diferencia, ¿no? Porque la eficacia es instrumental y no sustituye a la legitimidad. Es decir, un gobierno puede ser efectivo, puede obtener grandes logros, pero eso, en nada, podríamos decir que, por supuesto que fortalece una legitimidad, pero no es que la cambia por la legitimidad. Una cosa es la legitimidad y otra cosa es la eficacia, ¿no? Es una parte esencial, gobernar con eficacia, obtener resultados, hacia la legitimidad de ejercicio. De modo que la legitimidad, unido a la eficacia, como dice Melo, consolida la estabilidad de la dominación, la estabiliza, pero no la suplanta. No la suplanta. Fíjense en ustedes los dos casos de Argentina y de China. China con grandes logros económicos. Obviamente ha estabilizado su dominación, ha acallado a la oposición política, ¿no? Pero no reemplaza la legitimidad, porque después, como vamos a ver, los chinos siguen buscando formas de legitimidad para sustituir una legitimidad ya perimida como es la del marxismo-leninismo. En Argentina pasa todo lo contrario, venimos de una decadencia económica, mientras China tiene un crecimiento económico muy importante, la sociedad se moderniza, la sociedad tiene mayores ingresos, todo eso al contrario se da en Argentina. Sin embargo, fíjense en ustedes que tenemos autoridades que gozan de legitimidad. Esto es lo que quiero que quede claro, porque, digamos, parecería ser que mucha gente confunde la legitimidad con la eficacia. Y la legitimidad, fíjense en ustedes, hay una palabrita que viene de la performance, que viene, yo la he tomado del inglés, pero que dice que, fíjense en ustedes, significa que los gobiernos dependen de lograr objetivos concretos como el crecimiento económico, la estabilidad social, el fortalecimiento del poder nacional, el buen gobierno, ¿no? Para mantener su legitimidad. Claro, esto es correcto, ¿por qué? Porque en realidad la eficacia lo que hace es ayudar a apoyar la legitimidad y estabilizar la dominación. Pero en última instancia, muchos la llaman la justificación utilitaria del poder, u otros hablan de la legitimidad eudonómica social, es decir, fíjense en ustedes, White plantea que es aquella basada en el papel del gobierno en proporcionar beneficios sociales y económicos a sus ciudadanos, ¿no? Es algo loable, es algo, por supuesto, positivo dentro de una sociedad que el gobierno busque eso, pero muchas veces eso se busca como el argumento para reemplazar a la legitimidad, ¿no? Entonces, la performance del poder político no es un contenido preciso de la legitimidad de ejercicio, es decir, la legitimidad de ejercicio es
la validación en parte de esa legitimidad de origen, ¿no? Este es un tema también que muchas veces se confunde entre legitimidad y eficacia. Bueno, nosotros recién hablamos de que el poder se configura en el derecho y que la legitimidad es la fundamentación de ese poder político. Bueno, ¿cómo lo llevamos a la práctica eso? La Revolución Francesa, el Congreso de Viena. Dos claros típicos ejemplos de esto, de esta institucionalización política, ¿no? Del poder plasmado en derecho y de la fundamentación. ¿Cómo fundamentó, por ejemplo, la Revolución Francesa el nuevo poder político? Destruyó al antiguo régimen, ¿no? Lo derrocó en 1789 y estableció, y se generó un debate en los primeros años después de la Revolución Francesa, entre fundamentalmente Jean-Jacques Rousseau y el abad de Sieyes, ¿no? Que planteaban el origen de la soberanía, ¿no? Entonces, para Rousseau había una soberanía popular, para Sieyes había una soberanía nacional. Y por lo tanto, de eso nos derivaba a una legitimidad diferente, una legitimidad popular o una legitimidad nacional, basada en la nación o basada en el pueblo. Yo recuerdo perfectamente haber hecho una tesis de la licenciatura en la Facultad de Ciencia Política, acá en Rosario, donde me tocó analizar si el voto era un derecho o una obligación. Y entonces tuve que remontarme hasta la Revolución Francesa, hasta este debate tan importante, ¿no? Que dividía la noción de pueblo, en donde si, digamos, el pueblo era el soberano, entonces cada uno teníamos una partecita de esa soberanía, ¿no? Y éramos dueños de esa soberanía. Entonces, y teníamos ese derecho a la soberanía. Entonces, si yo tengo una parte de esa soberanía, yo tengo derecho sobre esa soberanía. Nadie me puede a mí obligar a ejercer un derecho. Por lo tanto, es facultativo que yo vaya o no vaya a votar. En cambio, el abad de Sieyes decía que la soberanía no recaía en el pueblo, en el individuo específicamente, sino que recaía en un todo, que era la nación, y que los individuos estaban en función de ese todo. Por lo tanto, entonces, allí no se trataba de un derecho, sino de una obligación, ¿no? El voto. Fíjense ustedes la diferencia, cómo las consecuencias eran totalmente distintas. Entonces, ahí aparece la idea de legitimidad popular o nacional, ¿no? O también el principio de las nacionalidades, que el historiador Pierre Renoven tanto argumentó, es decir, la fundamentación o la argumentación en la formación de los estados, que vamos a ver la unidad italiana, la unidad alemana, y se va a basar precisamente en este principio, el argumento, la razón, va a estar en este principio de las nacionalidades. Y en contra de estas ideas de la Revolución Francesa, aparece el Congreso de Viena. Y el Congreso de Viena que decía, no, las autoridades no vienen no derivan de ese argumento que es la soberanía popular, la soberanía nacional, y los estados tampoco vienen del principio de las nacionalidades, sino que viene del legitimismo, ¿eh? De la idea de la legitimidad dinástica. Por lo tanto, las autoridades que estaban ahí durante la época napoleónica y durante la época de la Revolución Francesa y después el periodo napoleónico, no eran legítimas, eran ilegítimas esas autoridades. Entonces había que ir a buscar las autoridades legítimas, ¿a dónde? Antes de la Revolución, antes de 1789. Entonces había que restituir a todos los monarcas que estaban antes de 1789, particularmente las monarquías absolutas, ¿no? Los Borbones en Francia y en España, bueno, y en el resto de los países, ¿no? Entonces esa es una diferencia, digamos, fundamental de cómo se trata de argumentar el origen de las autoridades, ¿no? ¿Qué pasa hoy en los dos países más importantes del mundo? La legitimidad en Estados Unidos. Disculpe, doctor, Sí. lo interrumpa ahí, un par de preguntitas ahí que quedaron para, dice Andrea Territoriale, entiendo que resulta imposible hablar de consenso cuando hay una violación sistemática de los derechos humanos, cuando es el mismo Estado que abusa del monopolio del uso de la fuerza. Sin duda, sin duda. Es decir, cuando caemos en un régimen totalitario,
o un régimen autoritario, evidentemente allí es muy difícil hablar de legitimidad. ¿Cómo se expresa el consenso de los subordinados? Porque en realidad ahí aparece una voluntad que está cercenada por el uso de la fuerza. Es decir, digamos, a ver, yo puedo expresar mi voluntad, pero si tengo una pistola en la cabeza, seguramente no va a ser mi voluntad, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Y otra de Mariel Cafrune, que dice, ¿puede ser que el voto es una obligación aquí en Argentina? Pregunto, porque en Estados Unidos el porcentaje de votantes es mínimo. Exacto, bueno, precisamente no, yo había hecho esa tesis, Sí. porque en realidad el voto en Argentina es obligatorio, en Estados Unidos es facultativo. Entonces, un poco como que se seguiría aquí la tesis, no, creo que no está fundamentado desde el punto de vista de esta manera, pero bueno, en última instancia se seguiría aquí la tesis de soberanía nacional y en Estados Unidos la idea de Rousseau de soberanía popular, ¿no? Si uno quiere argumentar, digamos, por qué el voto es obligatorio en Argentina y facultativo en Estados Unidos. No sé si tenemos otra pregunta más ahí, No, Alejandro. está bien, doctor, gracias. Bueno, entonces vamos a ver los dos países que son la primera y la segunda potencia del mundo. ¿Cómo es la legitimidad en estos dos países? ¿Dónde está establecida la legitimidad institucional que yo digo? Bueno, fíjense ustedes, la Constitución de Estados Unidos data de 1787, pero la Declaración de la Independencia, yo creo que ahí está basado con más fundamento el tema de la legitimidad institucional, por qué se establecía un nuevo régimen, cuáles eran los argumentos para establecer un nuevo régimen político en los Estados Unidos, ¿no? Y obviamente aquí aparecen algunos puntos, yo no las vamos a leer todas, pero sí resalté, los gobiernos son establecidos entre los hombres para garantizar esos derechos. ¿Cuáles eran los derechos? La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y su justo poder emana del consentimiento de los gobernados, ¿no? Acá, el pueblo, habla del pueblo, tiene el derecho a cambiarlo y a suprimirlo, y a elegir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios de organización y organizar sus poderes. Es decir, acá obviamente tenemos en claro la soberanía, digamos, popular, más allá que todavía no había sucedido la Revolución Francesa, ¿no? Y fíjense ustedes, cuando pasamos a la Constitución de Estados Unidos, de 1787, nos encontramos con un preámbulo muy parecido, como ustedes saben, al nuestro. El nuestro tiene algunos aditamentos, lo han hecho un poco más largo, pero obviamente que la soberanía y la legitimidad depende del pueblo de los Estados Unidos, y ese preámbulo es muy parecido, digamos, al nuestro, ¿no? Y obviamente la Constitución va a constituir un gobierno tripartito, como todos sabemos. Es decir, a mi modo de ver, la fundamentación, es decir, la argumentación institucional del poder político en los Estados Unidos está basado precisamente en la Declaración de Independencia, más que en la Constitución, aunque la Constitución está en el preámbulo. Y después, la legitimidad plenaria, es decir, la legitimidad de origen, está establecida, por ejemplo, en el caso del Congreso, en el artículo 1, en el caso del presidente, en el artículo 2, y después, obviamente, la designación del Poder Judicial en el artículo 3, conformando la forma tripartita de gobierno, ¿no? ¿Qué pasa en China, que es el otro estado? Acá es más que interesante, porque fíjense ustedes que acá vamos a ver con mayor claridad la legitimidad, porque China ha tenido 3 legitimidades distintas. Esto es más que interesante. Fíjense ustedes. Ustedes saben que China ha tenido un sistema imperial desde el 221 a.C. hasta 1912. Y la legitimidad era de origen celestial, es decir, ¿cómo se explicaba la dominación en China? Se explicaba que el poder provenía del cielo, recaía en el emperador era el hijo del cielo, y él tenía la posibilidad de gobernar y controlar todas las personas y cosas, ¿no? Era lo que se conocía como la teoría del mandato del cielo. Fíjense en ustedes, una legitimidad tradicional, diría, por ejemplo, ahí tenemos un micrófono abierto, creo, ¿no? Hablamos de la Claudia legitimidad. Cañizares, ahí está, ahí lo apagó. Gracias, gracias. La legitimidad de origen celestial, podemos decir,
es lo que Weber llamaría, por ejemplo, la legitimidad tradicional. No basada en el caudillismo, no basada en lo racional, sino en las costumbres y la tradición. Cuando se elimina el sistema tributario, cuando cae la última dinastía Qin, la dinastía china en 1912, China pasa a la República de China, de 1912 a 1949, hasta la Revolución Comunista, pero sabemos que en Taiwán todavía perdura la República de China, y la legitimidad se transforma en una legitimidad de origen popular, basadas en las ideas fundamentalmente de la Revolución Francesa, basada en las ideas de la independencia de Estados Unidos, e incluso aplica en su gobierno un gobierno de lo que sería la Tercera República Francesa, allá establecida ya en 1870. ¿No? Entonces, fíjense ustedes, China experimentó esta segunda legitimidad de origen popular y desde el 49 fundamenta sus instituciones políticas a partir de una legitimidad socialista, ¿no? A partir de las ideas del marxismo-leninismo y los 4 principios básicos que yo se los puse aquí abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica la legitimidad institucional en China? Bueno, precisamente a partir del marxismo-leninismo y de esos 4 principios. Por eso lo que yo les quiero decir, y les decía recién, que la legitimidad institucional se puede aplicar a todos los regímenes políticos. El problema es si podemos aplicar a todos los regímenes políticos la legitimidad de las autoridades, ¿no? Fíjense ustedes, en China, en la actualidad, para ser específicos con la legitimidad, ¿dónde está establecido? ¿Dónde se estableció la legitimidad? Así como veíamos en Estados Unidos que fundamentalmente estaba establecida en, digamos, la Declaración de los Estados Unidos, está establecido en la legitimidad en China, estaba establecida en el programa común, porque no tuvo constitución china hasta 1954, creó un programa común, un llamado programa común, y allí fijó, digamos, las ideas del nuevo régimen político, ¿no? Y luego lo plasmó en varias constituciones, que son las del 54, la del 75, la del 78 y la del 82, que es la vigente, es la actual, con varias reformas que se han hecho, ¿no? Entonces, en esta Constitución aparece el principio de legitimidad. Y a su vez también, dado que se trata de un régimen de partido único, también podemos encontrar la búsqueda de legitimar el poder, por eso digo de la capacidad de persuasión del dominador, en la Carta del Partido Comunista Chino, que fija el procedimiento para nominar a las autoridades partidarias en un régimen de partido único, ¿no? Entonces, acá, fíjense ustedes, le remarco en 1949 ese programa común, cuando se establece la revolución, el poder revolucionario, que dijimos que no tiene legitimidad de origen ni lo tiene legitimidad de ejercicio, pero sí tiene de destino o de intención. Fíjense ustedes lo que establecía, instauró la República Popular China como un Estado democrático popular que implementa la dictadura democrático popular dirigida por la clase trabajadora y basada en la alianza de trabajadores y campesinos. Esa es, digamos, donde legitimaba el régimen político las autoridades chinas, ¿no? Entonces, este aspecto de basarse en la clase trabajadora y la alianza con los campesinos daba una noción restringida a la de pueblo, porque en la, digamos, Declaración de la Independencia y en la Constitución de Estados Unidos se habla también de pueblo, ¿no? La burguesía hablaba de pueblo durante la Revolución Francesa también, era algo muy general, pero en última instancia estaba limitado a la burguesía. Y en el caso ahora de China, cuando se habla de pueblo también se restringe a la clase trabajadora y a los campesinos, ¿no? Entonces allí reside el principio de legitimidad institucional, ¿no? Esta legitimidad institucional fue funcionando normalmente con sus idas y venidas, sus golpes de estados internos, bueno, hasta 1989, en que hace crisis a partir de lo que sucede en Tiananmen, a mi modo de ver, y allí tenemos una crisis de la legitimidad socialista.
Y esa crisis de la legitimidad socialista provocada por las manifestaciones estudiantiles en Pekín y en otras ciudades de China, 2 años después se ve agravada por la desintegración soviética, con lo cual prácticamente la ideología que sustentaba ese poder, que legitimaba ese poder político, es como que empieza a tambalear. Entonces, ¿qué hacen los chinos? Empiezan a buscar una nueva forma de explicar la legitimidad en China. Y eso es lo que están en estos momentos buscando, ¿no? Entonces allí aparece, fíjense ustedes, en el año 99, el expresidente Jiang Zemin empezó a hablar de la doctrina de la triple representatividad. ¿Y qué decía con la doctrina de la triple representatividad? Bueno, que habría el partido político a sectores sociales no comprendidos originariamente en el principio constitucional de legitimidad. ¿Cuáles eran los dos que estaban en el principio? Los trabajadores y los campesinos. Entonces ahora habrían, por ejemplo, a empresarios y a personalidades de la cultura. Por ejemplo, Jack Ma, que el otro día había desaparecido, y yo pienso que debe haber estado en un training del Partido Comunista Chino, en un entrenamiento. Bueno, Jack Ma se afilió al Partido Comunista Chino, uno de los principales empresarios de China. Y como él también hubo otros empresarios y también personalidades de la cultura, actores, actrices, que participan dentro del partido político, a partir de esta idea de la doctrina de la triple representatividad. No solamente obreros, no solamente también campesinos, sino también otros sectores de la sociedad china. Entonces, fíjense ustedes, después de ese golpe duro que tuvieron en el 89 con la desintegración soviética, los chinos están tratando de ver cómo pueden ir arreglando este problema de legitimidad que para mí es bastante grave. Por ejemplo, en el año 2016, el vicepresidente Ban Chiyang, que es el actual vicepresidente, afirmó, fíjense ustedes lo que dice, que la legitimidad del Partido Comunista Chino se origina en la historia. Está determinado por el apoyo popular y es la elección del pueblo. Entonces, fíjense ustedes, el Partido Comunista Chino empezó a fundamentar su legitimidad en la historia. Recurrir a la historia. Bueno, el Partido Comunista Chino hizo esto en el conflicto de Corea, con la guerra con Estados Unidos, bueno, en el conflicto con Estados Unidos, bueno, con la Unión Soviética. Bueno, entonces empiezan a buscar los hechos históricos para fundamentar esa legitimidad. Y después sigue, está determinada por el apoyo popular. Bueno, ahí tendríamos que ver, y volvemos al tema del consenso nuevamente. Hay adhesión, sin duda, que hoy si alguien va a China y hace una entrevista y le pregunta a 10, 9 le van a decir que están a favor del Partido Comunista Chino. Eso es claro, digamos. Pero ¿son válidas esas encuestas cuando hay un régimen establecido por la fuerza? Por supuesto que tiene parte de adhesión, parte de consenso, y hay adeptos, digamos, también que están a favor de ese partido, ¿no? También empiezan a tener elementos la legitimidad confuciana, elementos confucianos, neoconfucianos, también se empiezan a buscar, ¿no? Por ejemplo, el presidente Hu Jintao hablaba de la sociedad armoniosa. Bueno, empiezan a aparecer algunas ideas confucianas. Lo que dijimos de la legitimidad eudonómica, ¿no? Eudonómica, acá me está faltando un acento ahí. Esa legitimidad que era la que traía los beneficios económicos y sociales, es clarísimo eso en China. Es decir, qué mejor argumento que la eficacia en los resultados que tiene China, ¿no? En la eficacia en las decisiones y la eficiencia de los resultados, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir hoy que la legitimidad en China es como que si fuera multifacética. Entonces se busca el marxismo-leninismo por una parte, la teoría de la triple representatividad, la historia, elementos confucianos, elementos obviamente de beneficios económicos sociales a la población. Todo eso hace un cóctel que es lo que podríamos decir que hoy hace, o por lo menos brinda esa noción de legitimidad hacia el partido chino. Bueno, hay otros tipos de potenciales fuentes de legitimidad de China, que yo la voy a pasar por alto porque si no ya estaríamos entrando mucho en el tema de China. Y sí, lo que me quiero referir, o quiero decir, es qué pasa en el plano externo de la realidad política con la legitimidad. Recién estábamos hablando de China, estamos hablando de Estados Unidos,
hablamos de la Revolución Francesa en su momento, pero siempre hablando del plano interno de los estados. Pero en el plano internacional hay un debate siempre que se dice, bueno, es una sociedad internacional, es una comunidad internacional, hay partidarios de los que son afines a la comunidad internacional, hay otros partidarios que son afines a la sociedad internacional. Bueno, mientras debaten eso, yo creo que el plano internacional se puede ver como un sistema internacional, ¿no? Como un sistema internacional y con la existencia también de órdenes. Esto lo hemos dado también en otras clases y, digamos, el sistema internacional también tiene su legitimidad. Y los órdenes, los distintos órdenes que se dan a lo largo de la historia, también tienen su legitimidad. Por ejemplo, el sistema internacional, sabemos, es un sistema internacional que viene de la Paz de Westfalia, constituido por el Sistema Europeo de Naciones, basado en determinados principios, que vamos a verlo. Bueno, el sistema tiene precisamente una legitimidad intrínseca que ya data desde la Paz de Westfalia. Pero a su vez también, dentro de este sistema que ya tiene, ¿cuánto? Desde 1648 hasta la actualidad, varios siglos, se fueron sucediendo diferentes órdenes. Recuerdan ustedes los últimos, el orden bipolar. Vivimos en el orden de primacía estadounidense, ¿no? Pero cada orden siempre vino también, el poder que gobernó, la hegemonía, lo hizo la paz británica, la paz americana, el orden bipolar, ¿no? O la primacía estadounidense actual, todas también, todas estas grandes potencias trajeron sus ideas, sus fundamentaciones, sus argumentaciones de por qué estaban dominando, ¿no? Y fíjense en ustedes, por ejemplo, que en algún momento se hablaba del consenso de Washington como una forma de explicar la década del 90, cuando Estados Unidos, luego de la desintegración soviética, toma el liderazgo a nivel mundial. Entonces, o por ejemplo, cuando era el orden bipolar, Estados Unidos argumentaba defender a Occidente contra el ataque de la Unión Soviética, y la Unión Soviética a su vez también planteaba ideas también opuestas al capitalismo, basados en el internacionalismo proletario, es decir, y algunos elementos que argumentaban ese rol que cumplía la Unión Soviética como líder dentro de un sistema, dentro de un orden manejado por dos. Bueno, evidentemente daba las argumentaciones de por qué, digamos, gobernaba, digamos, parte de este mundo, ¿no? Y fundamentalmente, destacar, y volviendo y retomando un poco ya para llevar a las últimas diapositivas, esta idea de que en el plano internacional los estados son los formadores del poder, ¿no? Y recién nosotros mencionábamos la dominación en el plano interno. Este esquema piramidal es claro el funcionamiento en el plano interno de la realidad política, ¿no? Que es la concentración de poder, ¿no? La jerarquía de mando y obediencia. Por eso, digamos, se establece esa relación de mando y basada en el mando y la obediencia, porque precisamente hay una concentración del poder en el Estado y obviamente eso genera la jerarquía, ¿no? Y en cambio, en el plano internacional, en donde el poder está totalmente desconcentrado, ¿en dónde está desconcentrado? La fuerza está desconcentrada en los distintos estados. Por supuesto que hay algunos estados que tienen más fuerzas que otros, pero está desconcentrada, hay una constelación de poderes, ¿no? Con lo cual no hay una relación de mando y obediencia, sino que hay una coordinación de estados. Los estados tienen que coordinar entre sí, tienen que negociar entre sí para establecer ellos mismos los principios del sistema. Fíjense qué interesante entonces, la legitimidad del sistema internacional no es que se le impone de arriba hacia abajo, es inmanente a los estados, porque los estados, todos tienen que aceptar las reglas de juego, porque no hay nadie que le impone las reglas de juego de arriba hacia abajo. Son ellos mismos los que a su vez crean el sistema internacional y crean la legitimidad de ese sistema. Así que este es un punto también interesante de cómo se maneja la legitimidad, tanto en el sistema internacional como también en los distintos órdenes internacionales. Aquí lo tenemos, por eso yo llevo
a lo mismo que había planteado, que en el plano externo tenemos el sistema con una legitimidad, diríamos, institucional, y los órdenes, los respectivos órdenes, como hablábamos, por ejemplo, recién del orden de primacía estadounidense y los argumentos que se enarbolan para defender ese orden, bueno, está vinculado con la capacidad que tiene el poder. Por ejemplo, Estados Unidos, después de la desintegración soviética, se transformó en un gran poder, pero a ese poder tiene que agregarle la legitimidad, tiene que explicar, tiene que dar los argumentos de por qué, digamos, gobierna, digamos, ese sistema, por qué ordena el sistema internacional. Y lo mismo pasa ahora con China, con este ascenso, cuando ya se transforma en potencia número 2, también está construyendo su base ideológica para establecer hacia futuro la legitimidad de su poder. Así que esto sería más o menos lo que yo les quería presentar a todos ustedes respecto al tema de la legitimidad, lo que pude armar para la clase que me había pedido Alejandro. Les agradezco por la atención y quedo sujeto a las preguntas de todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Como siempre, un placer poder escucharlo. Bueno, unos minutitos más antes de cerrar para preguntas. A ver en el chat que tenemos. Dice Noelia Esquivel, la coacción económica no afecta esta legitimidad que en realidad se acepta, pero no sé si se considera legítima, es decir, el orden internacional que existe, ¿es realmente legítimo? El orden, todo orden tiene su legitimidad. Todo orden tiene su legitimidad. Si no, no sería un orden. Todo orden tiene su legitimidad. Lo que sucede es que hay potencias que pueden ascender en la estructura internacional y cuestionar esa legitimidad, ¿no? Cuestionar esa legitimidad. Hoy es claro que uno de esos actores, o sea, el que defiende la legitimidad vigente es Estados Unidos, y el actor que viene con una legitimidad distinta, o por lo menos la presenta como distinta, es China. Entonces, el orden tiene una legitimidad y una forma de explicar un determinado orden. Eso siempre va a ser, es decir, pongamos, por ejemplo, el fin de la Primera Guerra Mundial. Hubo el triunfo, los vencedores establecieron el nuevo mapa territorial europeo y en el Pacífico, y a su vez dieron los argumentos legítimos para explicar esa distribución de poder y distribución territorial. Lo mismo pasó después de la Segunda Guerra Mundial. La lucha el objetivo era la lucha contra las potencias del eje. Una vez que se venció el eje, las potencias trataron de construir un orden que no fue muy difícil de construirlo porque inmediatamente el conflicto este-oeste estalló. Pero en última instancia había ciertas ideas comunes que eran la destrucción del eje, de las potencias del eje. Y a partir de ahí se formó una nueva legitimidad del orden internacional. Lo mismo pasó después de la desintegración soviética, y Estados Unidos, como líder de este orden, es el que mantiene esa legitimidad. No hacemos juicio de valor sobre la legitimidad. No estamos diciendo que sea buena, mala, decimos que es un orden que siempre va a ser legítimo, pero que ahora se está cuestionando la legitimidad. Y si el día de mañana este orden, algunos que la llaman de paz americana, se transforma en un orden de paz cínica, por decirlo así, y China vendrá con una nueva legitimidad, y vendrá con una argumentación, explicación de su orden, ¿no? del liderazgo que va a llevar a cabo a nivel internacional. Por supuesto que ahí entra en juego la capacidad de poder, y la capacidad de poder tiene que ver con lo militar, con lo económico, con la capacidad de negociación, con muchísimos factores que hacen a las grandes potencias. Muy claro, doctor. Hay una pregunta de Jorge Roberto. Esta crisis de legitimidad del Estado en la época contemporánea, dice, replanteando el papel de la ética pública, no entiendo la... Yo no coincido en eso de la crisis. Eso de la crisis del Estado, ¿a qué se refiere? Porque en realidad
si tomamos ahora el contexto de pandemia, yo no lo veo al Estado en crisis. Al contrario, lo veo actuando y mucho. Es decir, fíjense en ustedes que a nivel mundial siempre hay intercambio de bienes y personas. Bueno, los estados tomaron la decisión de interrumpir los intercambios de personas con el tema de la pandemia, forzados por la pandemia. Entonces, fíjense qué mejor acción para demostrar la capacidad de poder que tienen los estados sobre sus poblaciones, es que si uno quiere viajar al exterior, ahora tiene muchísimas complicaciones por el tema de la visa, porque están agregando pasaportes sanitarios y anteriormente no se podía viajar. Entonces, no estamos hablando de una crisis de los estados. Yo diría que, digamos, los estados siguen siendo aún las unidades principales del sistema. No veo esa crisis. No sé si lo enfocó por allí, desde esa perspectiva, ¿no? Yo veo a los estados que están hoy, digamos, muy consolidados. En la década del 90 también hubo esta idea de que las fronteras estaban permeables, que ya prácticamente no se visualizaban las fronteras y que, bueno, como que los estados ya habían sido superados por otros actores, ¿no? Pero en realidad, desde el punto de vista real, concreto, si uno tiene que viajar hoy al exterior, le cuesta difícil y tiene que ver si consigue una visa para viajar al exterior, ¿no? Y ahí está la presencia del Estado, claramente, ¿no? Profe, ¿Sí? hay un tema entonces que yo estoy sacando conclusiones, capaz que puedo estar equivocada, no sé, pero entonces la legitimidad depende de los poderes, del poder que tenga cada Estado. O sea, cada Estado, de acuerdo al poder que tiene, legitima o no sus instituciones, su capacidad de gobernar y todo eso, según el poder, o no es otra cosa más que poder. No, porque nosotros dijimos, incluso lo llevamos al plano interno, que, digamos, alguien puede establecer por la fuerza un gobierno o un nuevo Estado, pero tiene que mostrar los argumentos que lleven, digamos, el consenso, la adhesión de su población, ¿no? Eso el Pero, traslado profesor, ¿quién al plano. controla toda esa legitimidad? Bueno, Esa legitimidad? bueno, ahí entramos en un problema, obviamente es claro, que la falta de sanción que existe en el sistema internacional. Siempre ahí es el punto siempre débil que tiene el sistema internacional, es decir, ¿quién sanciona, por ejemplo, a Estados Unidos frente a las violaciones de derechos humanos en Guantánamo? ¿No? Es posible sancionar a lo mejor a una pequeña potencia, pero no tal vez a un grande, ¿no? Entonces ahí es un juego de pesos y contrapesos que se dan en el sistema internacional, pero el líder a nivel internacional, el Estado líder a nivel internacional, necesita tener una buena justificación del poder. Porque yo lo explicaba en otro seminario que dimos también aquí para la gente de Jujuy sobre China, que decíamos que Estados Unidos había constituido el orden de primacía estadounidense después de la desintegración soviética. Se desintegra la Unión Soviética y Estados Unidos aparece como la potencia principal de este orden internacional de la década del 90, y la primacía era tal que hasta era hegemónica, es decir, tenía capacidad de persuasión, que es lo que lleva íncito también la legitimidad, es la capacidad de persuasión, y de hecho actuó en muchas partes del mundo, como por ejemplo en el Golfo Pérsico, con el asentimiento de muchas naciones a través de Naciones Unidas. Bueno, después del 2001, después de los atentados exitosos de las Torres Gemelas y otras partes de Estados Unidos, más el conflicto en Irak en el 2003, Estados Unidos perdió esa, digamos, legitimidad hegemónica, podríamos decir, ¿no? Ya la legitimidad esa la perdió. Sigue siendo el Estado principal del sistema, pero esa capacidad de persuasión ya cada vez es más débil, unido a que existen otros actores como China que trae otro tipo de legitimidad, ¿no? Otro tipo de argumentación a su poder. Por supuesto que, como dice aquí, en el plano internacional no es solamente tampoco la fuerza bruta,
La fuerza bruta es lo principal, pero también está la capacidad de persuasión, ¿no? Y eso tiene que ver con la legitimidad. Doctor, ahí sabemos, bueno, que estamos con el tiempo justo, usted tiene que entrar a otra clase, así que nos quedan dos preguntas ahí, de Gabriel Amos Bellos. Dice, ¿puede hablarse de legitimidad cuando el consenso está fundado en una manipulación distorsiva de la información? Pienso en las fake news, pero también en la selectividad mediática. Sí, bueno, ahí entramos ya en un ambiente mucho más fino, ¿no es cierto? Mucho más delicado para definir ese aspecto. De todas maneras, siempre y cuando la persona tiene la posibilidad de discernir en cuanto a eso, porque así como aparece en la fake news, aparece en la, digamos, la crítica o aparece siempre, digamos, otros grupos que plantean que eso es una noticia falsa. Entonces, mientras haya esas opciones, a mí me parece que, digamos, la legitimidad, el consenso puede ser otorgado, porque en realidad, digamos, hay opciones para que la persona pueda al menos discernir y no estar, digamos, engañado, podríamos decir, absolutamente engañado. Ahora, salvo que todo sea fake news, que todo esté controlado y ya, entonces caemos en un totalitarismo, porque si los aparatos estatales controlan los medios de comunicación y no brindan, por ejemplo, noticias correctas o inducen a las noticias, ahí caemos en el otro extremo. Pero mientras haya opciones, me parece que no podemos hablar digamos, una pérdida de la posibilidad de discernir, digamos, el consenso, ¿no? Claro. Y la última pregunta, doctor, de la profesora Eva Cruz. En este orden mundial, ¿cuál es la perspectiva para negociar, dice la Argentina, con China y Estados Unidos? Bueno, a ver, no sé cómo se relaciona con este tema de legitimidad. Podemos hablar mucho respecto de este tema, pero nosotros nos estamos basando, digamos, en el tema de la legitimidad. Y lo que vemos, obviamente, que es una puja comercial, política y hasta de legitimidades, ¿no? Y hasta de legitimidades, ¿no? Entonces, la Argentina, obviamente, más que negociar, como Estado menor, potencia menor de un país periférico, tiene que tomar un posicionamiento estratégico como lo tienen que hacer todos los estados. Estará más cerca de Estados Unidos, más lejos de Estados Unidos, más cerca de China, más lejos de China, pero tiene que tomar un posicionamiento, digamos, estratégico, ¿no? Y en función de ese posicionamiento estratégico, allí profundizará los vínculos con uno o con otro. Dependerá eso de cómo las autoridades identifican el interés nacional argentino, ¿no? Porque es muy interesante, eh, tal vez me estoy yendo un poquito, pero es muy interesante eh, que la Argentina siempre ha tomado partido, fíjense en ustedes, no digo siempre, pero en el último siglo ha tomado partido por las potencias emergentes y no tanto por las potencias conservadoras, ¿no? Esto parece ser algo empírico, ¿no? Por ejemplo, en la década del 30, Argentina, digamos, tuvo un posicionamiento muy próximo, digamos, a las potencias del eje. Ni hablar en el este asiático, que es mi objeto de estudio, donde está claro que el comercio con el este asiático era Japón, nada más. Entonces, ahí había tomado digamos, una definición, podríamos decir, la neutralidad también en parte es eso, porque quería conversar con los dos bloques. Y ahora también estamos ante esas dudas, ¿no? Entonces, ¿cómo se define ese interés nacional y cómo es el proceso de negociación en este mundo de A3, si lo queremos, en este triángulo, podríamos decir? Bueno, hay que definir el interés nacional argentino. Y acá la duda que a mí me genera, desde esta perspectiva, de este esquema triangular, es que nosotros muchas veces nos estamos volcando hacia China con, obviamente, una tendencia potencial de mayor venta. Hay ya ventas concretas,
hay mayor potencial de ventas, pero yo lo que veo también, que muchos estados que se modernizaron en el este asiático, tuvieron como un mercado importante, si bien en otro momento histórico, tuvieron como un mercado importante a los Estados Unidos. Me estoy refiriendo a Corea, a Taiwán, a Japón y a la misma China, ¿no? Que, digamos, producían bienes para esos mercados, para las fábricas estas que se fueron construyendo en todo el este asiático. ¿Le vendían a quién? A los que te podían comprar, y era Estados Unidos, Europa y con posterioridad Japón, pero fundamentalmente Europa y Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿está fuera del interés nacional Estados Unidos en esta materia económica? Yo no, soy un convencido de que no es así. Yo creo que hay que hacer equilibrio entre los dos y tratar de exportar todo lo que se pueda exportar a los dos, ¿no? Bueno, doctor, la verdad que muchísimas gracias por brindarnos esta charla, un agradecimiento enorme, quienes yo creo que lo escuchamos, estamos muy contentos de haber podido participar de esta charla, y bueno, seguramente lo vamos a invitar de nuevo en algún otro momento, lo vamos a molestar para poder escucharlo nuevamente con este y otros temas más. Le dejamos saludos también en nombre, por supuesto, de nuestra cátedra, con Ariela, del doctor Guillermo Farfán, que está en una reunión de rectorado y no ha podido llegar a tiempo a conectarse, pero nos transmite el agradecimiento y el agradecimiento de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional de Jujuy, así que muchísimas gracias, doctor. Y gracias a todas y todos que participaron, por supuesto, de esta charla. Gracias. No, muchas gracias a vos, Alejandro. Para mí ha sido un gusto. Bueno, ahí acabo de dejar mi correo electrónico por las dudas que alguien quiera contactarse. Y bueno, siempre a disposición, Alejandro. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, un fuerte abrazo, doctor. Y bueno, buen fin de semana para todas y todos. Muchas gracias, doctor. Igualmente, que la pasen bien. Hasta luego. Hasta luego. Uy, no veo el correo, ¿me lo dice, porfa? Eduardo Daniel Oviedo, @hotmail.com. Muchísimas gracias. Ariel, bueno, ha sido un gusto Gracias. y bueno, quedamos en contacto. Que la pasen bien. Gracias, gracias.